Bueno, muchachos, vamos a iniciar la unidad 4. Yo creo que esta es la unidad más importante del curso por cuestiones del potencial que tiene y también con respecto de la teoría y la formalidad matemática que necesita. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Miren, aquí lo que vamos a estudiar es dualidad o esta perspectiva de las cosas que podemos tener en un nuevo dominio. Estamos acostumbrados a visualizar las cosas en el dominio del tiempo, pero aquí la idea es cambiar la perspectiva y tratar de ver las cosas desde una nueva visión, que va a ser el punto de vista de la frecuencia. Entonces, es ir entre estos dos mundos, vamos a decir, los paralelos, que nos van a permitir estudiar dos fenómenos desde visiones o binoculares diferentes, desde el punto de vista temporal y del punto de vista frecuencial. ¿Okay? Entonces, la idea de esta unidad es darnos las herramientas para poder entender los fenómenos o los sistemas desde el punto de vista frecuencial. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo, sobre todo en la unidad 2, cuando vimos sistemas discretos, acuérdense que todo vamos a verlo desde el punto de vista de tiempo discreto, y en el dominio del tiempo fue la idea o la visión que tomamos en la unidad 2. En esta unidad 4 vamos a tomar otra perspectiva, que es verlo en este nuevo dominio o con estos nuevos, vamos a decir, los lentes que nos van a permitir ver las cosas ahora desde el punto de vista de la frecuencia. ¿Okay? Bueno, entonces, esta perspectiva de la frecuencia vamos a iniciar analizándola con las herramientas que vemos en tiempo continuo. Es decir, vamos a retomar lo que ustedes vieron en señales y sistemas, tratando de que esto sea como un punto de partida para motivarlos hacia lo que se ve en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con la serie de Fourier. Después vamos a ver la transformada de Fourier en tiempo continuo. Y enseguida vamos a ver las contrapartes en tiempo discreto. Okay. La herramienta que vamos a tener ahora es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es lo que nos permite ir tiempo, frecuencia, frecuencia, tiempo. Y entonces, en esta tercera sección de la unidad vamos a ver qué propiedades tiene esta herramienta. ¿Okay? Después vamos a aplicar esta herramienta a los sistemas. ¿Okay? Primeramente, la idea, como vimos en unidades anteriores, es estudiar las señales. Después vamos a estudiar los sistemas. Entonces, vamos a aplicar la técnica del estudio en dominio de la frecuencia hacia sistemas. Y eso nos va a permitir entender lo que se llama la respuesta en frecuencia. Cómo entendemos o cómo podemos cuantificar cómo se comporta un sistema en la frecuencia, pues se llama su respuesta en frecuencia. En este penúltimo tema, hay dos problemas generalmente en el área de ingeniería, lo que se llama el análisis y se llama después la síntesis. El análisis es cuando ustedes les dan, por ejemplo, una muestra y ustedes quieren ver qué propiedades tiene esa muestra o ese sistema, qué propiedades tiene ese sistema. Y la otra perspectiva es lo que se llama la síntesis. Nosotros tenemos algunas características que queremos que se comporte, en este caso en el dominio de la frecuencia, y entonces queremos generar el sistema. Y eso lo vamos a ver en el penúltimo y último de los capítulos, de las secciones de esta unidad 4. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos directamente a la temática. Es una unidad, les digo, muy interesante porque nos va a permitir ver todo esto
entender qué herramientas utilizamos para esta visión que nos da el comportamiento en frecuencia. Digo, muchas cosas nosotros de manera intrínseca las hacemos ya en el dominio de la frecuencia. Bueno, algunos conceptos y definiciones. Le vamos a llamar espectro, ¿sale? A una gráfica que me va a decir para una señal qué información en el dominio de la frecuencia tiene. ¿Ok? Entonces, es qué frecuencias contiene. Entonces, eso para mí va a ser el espectro. Y vamos a tener dos formas de encontrar el espectro o la información en frecuencia de una señal. Una es a partir del análisis espectral. Es decir, utilizar herramientas matemáticas para la definición de esa señal, encontrar cómo se visualiza en el dominio de la frecuencia. Es el análisis espectral. Yo tengo la definición de mi señal, aplico las herramientas matemáticas y veo el comportamiento en frecuencia. Y la otra perspectiva es la estimación del espectro. ¿Okay? La estimación del espectro significa yo no tengo la expresión matemática de la señal que quiero visualizar en la frecuencia, pero tengo ventanas de mediciones de ella, observaciones de la señal. Entonces, a partir de esas observaciones, lo que yo quiero es encontrar la información en la frecuencia. ¿Sale? Básicamente, en el análisis espectral, yo lo que voy a utilizar como herramienta va a ser la transformada de Fourier. Y la estimación de espectro, lo que voy a utilizar es la transformada de Fourier en tiempo discreto. La transformada discreta de Fourier, perdón. Donde a partir de ventanas de datos yo puedo encontrar la información frecuencial. ¿Ok? Entonces, tres temas aquí. Espectro, gráfica del contenido en frecuencia de una señal, análisis espectral, encontrar el espectro a través de la definición de la señal y de herramientas, y estimación del espectro a través de ver por un cierto tiempo la señal, encontrar la información en frecuencia que tiene. ¿Ok? Bueno, como punta de lanza o como motivación para lo que vamos a ver, vamos a iniciar considerando las señales en tiempo continuo. ¿Ok? Vamos a tomar una señal en tiempo continuo, la cual puede tomar muestras en los reales o en los complejos, pero vamos a suponer por lo pronto que esta señal se repite. Es una señal que se está repitiendo. ¿Ok? Es una señal para la cual existe un valor t sub 0 a partir del cual esto se da. ¿Ok? Esta señal que se repite y cuyo tiempo de repetición se le llama el periodo, que es t sub 0. El tiempo de repetición. Va a tener ciertas condiciones para que podamos aplicar las herramientas matemáticas. Y eso se llama las condiciones de Dirichlet, que no son cuestiones relativamente que son sencillas de cumplir. Y, a ver, vamos a verlas. La señal puede tener saltos o discontinuidades. ¿Se acuerdan lo que es una discontinuidad en cálculo? ¿Ok? Pero este número de discontinuidades es finito. O sea, hay un número finito de saltos que puede tener la señal. La señal también tiene un número finito de máximos y de mínimos durante el periodo. O sea, que puede tener transiciones de subir, bajar, pero eventualmente ese número de transiciones va a ser finita. ¿Ok? Y
y la señal es integrable. Es decir, que durante un periodo, la integral de su valor absoluto, ¿ok?, es un valor, no diverge. O sea, esto quiere decir que no tenemos señales que de repente se van a infinito o regresen, sino que esto es integrable. ¿Ok? ¿Qué tipo de señales estamos considerando aquí? Pues cualquier señal que se repite. ¿Ok? Déjenme a ver si me puedo... Aquí está. Entonces tenemos señales periódicas y el periodo okay. ¿Qué tipo de señales podríamos estar considerando? Vamos a poner aquí algunas. Por ejemplo, puede ser ¿sale? Esta es una señal periódica. Pueden también tener lo que se llama un diente de sierra. Vamos a ponerlo mejor. En este caso, el periodo estaría aquí. ¿Qué otra señal podemos poner aquí? Una señal triangular también podría ser. Y se fijan, aquí el periodo sería todo este. ¿Sale? Entonces, esos son los tipos de señales que estaríamos aquí analizando.
¿Ok? Bueno, estas señales las podemos escribir a través de una serie de Fourier. Entonces, esta es la expresión de la serie de Fourier en términos de exponenciales complejas. ¿Ok? Donde f sub 0, que es 1 entre el periodo, esto le vamos a llamar la frecuencia base. ¿Ok? Y esta frecuencia base va a ser el componente básico, el componente elemental de estas exponenciales, que si se fijan van a tener frecuencias que son múltiplos armónicos o múltiplos enteros de la frecuencia base. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir un poquito acá abajo. Si se fijan, aquí tendrían x de t, esto es igual a c de menos 2 e a la j 2 pi menos 2 f sub 0 t más c menos 1 y así me voy. ¿Ok? Estos coeficientes van a ser los que nos van a indicar la contribución de cada componente en frecuencia, ¿sale? Y los que nos van a decir qué tanto aporta el componente a la frecuencia base o al doble de la frecuencia base o al triple de la frecuencia base, ¿ok? Y esos componentes se relacionan o se obtienen a través de esta integración, ¿ok? ¿Alguien se acuerda lo que era el producto interior o el producto punto? ¿Sí? ¿No? Bueno, si ustedes recuerdan un poco, tratando de hacer la alegoría con lo que pasa en 3 dimensiones, si ustedes recuerdan, en 3 dimensiones, ustedes tienen los vectores base, que es I, J y K, donde I es 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K es 0, 0, 1. Y ustedes dicen que cualquier punto en 3 dimensiones puede ser generado por una combinación lineal de los vectores I, J, K. ¿A qué me refiero combinación lineal? A una suma y escalamiento de esos vectores base. ¿Ok? Acá en la serie de Fourier tenemos algo exactamente igual, nada más con una pequeña diferencia. La base, que en el caso de 3 dimensiones es IJK, para señales periódicas la base es infinita. Entonces, la base para esas señales periódicas van a ser las exponenciales complejas, pero requiere un infinito número de exponenciales complejas. Es una base infinita. Y los componentes C, sub 0, sub 1, sub 2, menos 1, menos 2, van a ser esos componentes, esos escalamientos que yo requiero para representar mi señal.
Y entonces, si ustedes recuerdan, cuando ustedes decían, bueno, ¿y cómo obtengo para un vector en 3 dimensiones la componente a lo largo de I, o de J, o de K, que son los vectores base? Pues a través de un producto punto. Y bueno, resulta que estos componentes E sub K también representan un producto punto. Y esto es el producto punto, lo voy a escribir así, de X de T con E a la J 2pi KF0 T. Este es el producto interior. ¿Ok? Y si se fijan, aquí está la K, ¿no? La K, y nada más lo que va a cambiar con este producto interior. Bueno, el producto interior en este caso es un integral. ¿Ok? En el caso de vectores, bueno, es diferente. Eso tiene una analogía interesante. Los que les interesa un poquito más, esto es parte de lo que se analiza en la maestría, de lo que vemos en la maestría de Derecho, en el primer curso, de cómo entender estas analogías entre las diferentes perspectivas. Y bueno, estos coeficientes, bueno, los tengo a través de la integración. Si yo tengo que la señal ya no es compleja, fíjense, si la señal ya solamente vive en los reales, lo que ustedes tienen es la expresión que a lo mejor ustedes han visto más comúnmente, y es que la serie de Fourier es una combinación de señales senoidales y cosenoidales que están relacionadas armónicamente, o sea, es decir, múltiplos de la frecuencia base. Estos son los que se llaman los componentes armónicos. ¿Sale? Esto se puede hacer siempre y cuando la señal viva en los reales, si no, no se puede hacer. ¿Okay? Bueno. Estas señales que se repiten, si ustedes recuerdan por ahí de la unidad 2, sí, la unidad 2, veíamos que las señales, cuando clasificábamos a las señales en señales de energía o las señales de potencia finita, veíamos que las señales que se repiten no tienen energía finita, o sea, su energía es infinita. Pero lo que sí tienen es una potencia media finita, ¿ok? Y esto lo pueden encontrar como este integral. Y resulta que esa potencia la pueden calcular a través de los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes suman los coeficientes, su valor absoluto al cuadrado, lo suman todos, resulta que esa sumatoria es igual a la potencia de la señal. Es decir, los coeficientes me van a decir cómo se distribuye la potencia de la señal con respecto de la información en frecuencia. ¿Sale? Ojo, eso es importante. ¿Ok? Entonces, la potencia ustedes la pueden calcular en el dominio del tiempo o la pueden encontrar a través de la serie de Fourier. ¿Ok? Y esta idea de que los coeficientes de la serie de Fourier me dicen cómo se distribuye la potencia, eso me lleva o motiva lo que se llama el espectro de densidad de potencia. Fíjense, este espectro de densidad de potencia es básicamente una gráfica de cada coeficiente en función de qué componente en frecuencia me describe. ¿Ok? Y entonces es la frecuencia en el eje X, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, y el coeficiente de la serie de Fourier. Entonces, esta sería la coordenada en X y este sería
la coordenada en Y. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, esta gráfica se llama el espectro de densidad de potencia y me dice cómo cambia la potencia en función de la frecuencia. ¿Ok? Sí, entonces, lo que ustedes tienen aquí, si se fijan, es KF0 contra el coeficiente de la serie de Fourier al cuadrado. ¿Ok? Una primera observación es que aquí, en el caso de las series, de las señales periódicas, la información va a estar en múltiplos de la frecuencia base. Es decir, la potencia media está distribuida en frecuencias discretas. ¿Ok? Ese es un punto importante, muy, muy importante. Si resulta que la señal es real, la señal vive en los reales, este espectro va a ser simétrico, es decir, los componentes de frecuencia negativa van a ser iguales a los de positiva, y va a haber una simetría. ¿Ok? Y entonces la potencia nada más la puedo calcular a través de los coeficientes con valores positivos, armónicos positivos. Okay. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un tren de pulsos que están centrados en el origen y que tienen un periodo de t sub 0. ¿Ok? Y tienen un ancho de tau segundos. Y la amplitud es A. Entonces, déjenme graficarlo aquí. Okay. Okay. Entonces, aquí tengo X sub T. A ver, entonces nada más vamos a... Ok. Perdón. Okay. Ok. Entonces, la señal se repite con un periodo t sub 0. Entonces, y aquí sería t sub 0 sobre 2. Y este es aquí el tamaño tau sobre 2 menos tau sobre 2. Sería menos t sub 0. T sub 0 sobre 2. Ok, de aquí sería menos t sub 0. Y esto vale aquí. Y aquí entonces tendría 2 t sub 0. Ok.
¿Sale? Este es el tren de pulsos que estaría considerando, que tiene una amplitud A mayúscula. Si se fijan, el ancho de cada uno de estos pulsos es tau. ¿Ok? Y esto lo pueden explicar o lo pueden escribir analíticamente de esta manera. Es A cuando el tiempo en valor absoluto es menor o igual que tau sobre 2 y vale 0 desde el valor absoluto de t, tau sobre 2 hasta t sub 0 sobre 2. ¿Okay? Es decir, estos dos espacios aquí, aquí y aquí que vale 0. ¿Okay? Y lo que quiere encontrar es la serie de Fourier. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a aplicar los coeficientes. Si recuerdan, el coeficiente C sub k es 1 entre T0. Integral, aquí es integración sobre el periodo, que eso pueden tomar con que sea el tamaño de un periodo. Aquí sería X sub T menos J 2pi K F0 T diferencial de T. Entonces, a ver, ¿cómo encontramos esto? Primero vamos a tomar para el coeficiente de K igual a 0. Y entonces la exponencial se vuelve 1 y entonces básicamente lo que estamos encontrando es el valor promedio. En este caso, la señal X vale A y esto va del intervalo de menos tau sobre 2 a tau sobre 2. Entonces, esto es igual a ¿ok? Y entonces esto queda a t sub 0 y esto vale el tiempo de menos tau sobre 2 a tau sobre 2. ¿Sale? Y entonces al final c sub 0, esto les va a quedar a por tau entre el periodo. ¿Sale? Este c sub 0 va a ser el componente promedio que tiene esta señal. Que se fijan, esta señal pues, va a depender de qué tan grande está el pulso. Por eso el componente promedio en el numerador depende de tau y depende de a. O sea, si este valor es más grande, pues esto va a ser mucho, la amplitud es más grande, pues más grande. Si este ancho tau es mayor, pues también. ¿Ok? En general, bueno, ¿qué pasa para el coeficiente ya cualquier k diferente de 0? Bueno, aquí sustituimos, ¿ok? Y en este caso, nuevamente la señal vale a de menos tau sobre 2 a tau sobre 2. Y lo que voy a hacer es recordar, a ver, ¿se acuerdan que en cálculo integral? Fíjense, por eso los torturamos ahí con cálculo integral, porque ahorita es cuando lo usamos. A ver, si yo tengo la integral desde a hasta b de e a la... Vamos a poner otro. De a la... Vamos a ponerlo así. ¿A cuánto les dan esto? ¿A cuánto es igual esta integración? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto les queda? Es 1 sobre W por lo mismo, ¿no? Entonces es e a la omega t entre omega. Y fíjense, tienen que ir de el límite inferior al límite superior.
¿Sale? Entonces, esto va a ser igual a E a la omega B menos E a la omega por A entre omega. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a aplicar porque si se fijan, esta integral se parece donde todo esto, lo voy a llamar, todo esto que está punteado, sería el valor de omega. ¿Sí? Y entonces les queda esta. ¿Ok? Recuerden aquí, bueno, sustituyen el límite superior y el límite inferior. Y si recuerdan, por ahí hay otra propiedad importante que les dice que el seno de alfa en términos de exponenciales complejas, esto es e a la j alfa. ¿Sale? Entonces, si se fijan, al momento de que sustituyen, esto de aquí en el numerador se parece a una función sinusoide. Aquí este signo negativo nos hace que cambie la orientación. Y si se observan, esto al final me queda una sinusoide en el numerador. Y esto que está en rojo, si observan, es una función que se llama sinc. La función sinc vamos a ponerle sinc de... Esto es básicamente seno de x entre x. Ay, perdón. Entre x no es. Okay. Y se fijan, esto que está en rojo es una función sinc. Ok. Cuando ustedes, esto es el coeficiente c sub k, cuando lo eleven al cuadrado, esto les va a quedar los coeficientes, nada más se elevan al cuadrado. Y si observan, este coeficiente se va a hacer 0 cuando el numerador, o sea, esto de aquí, se me haga 0. ¿Ok? Y esto lo voy a lograr a ciertas frecuencias. Y esto eventualmente lo que me dice es que, bueno, esta función seno se hace 0 cuando el argumento es múltiplo de pi. Y esto lo que me lleva es a encontrar ciertas frecuencias para las cuales los coeficientes se van a hacer 0, que dependen del ancho del pulso. ¿Ok? Y las frecuencias que lo obtendrían sería A1 sobre tau. Esto lo podemos ver en este ejemplo. Fíjense, aquí tenemos A igual a 10, tau, T0 igual a 1 segundo, tau a 0.2. Y entonces, pues aquí está la señal que se repite. En el dominio del tiempo. Y esta es la densidad de potencia espectral. Como el periodo, perdón, el tiempo en alto es de 0.2, esto es un quinto
Cuando yo hago el inverso, esto me da a una frecuencia de 5. Por eso les da aquí en 5, en 0. Esto es 1 entre tau. Aquí hay otro. Aquí es 2 entre tau. Y aquí hay otro. Y esto es 3 entre tau. Y aquí sería menos 1 entre tau. Menos 2 entre tau. Y así me voy. Aquí voy a tener tantos coeficientes como frecuencias. Hay un número infinito. ¿Ok? Esto es para ahora la frecuencia, perdón, el periodo de igual de 1 segundo, pero ahora en un pulso mucho más ancho que es de 0.6 segundos. ¿Ok? Y entonces esto es 2/3. Bueno. Más bien serían 3/5. Ok. Esta es la señal en tiempo. Y esto sería el espectro de densidad de potencia. Okay. En este caso, fíjense que aquí el coeficiente aumenta, el coeficiente promedio, porque es más ancho el pulso. Compárenlo con aquí está alrededor de 4. Aquí en este caso está alrededor de 36, algo así. ¿Por qué? Porque es más ancho el pulso. Entonces, el componente promedio es mucho más grande que en el caso anterior. Sí. Okay. Bueno, no sé si haya preguntas hasta aquí. ¿No? No, profesor. Bueno, rápido voy a ver esta parte de qué pasa cuando la señal no es periódica y estamos en tiempo continuo. Bueno, lo que vamos a hacer es básicamente una extensión y vamos a decir la señal sin periodo la voy a expresar como una señal periódica, pero cuando su periodo es muy, muy grande. Entonces, vamos a ver esta ilustración. Esa es la señal original. Y esta es la versión periódica. ¿Ok? Donde la idea es que ambas son iguales cuando este periodo lo estemos haciendo muy grande, o sea, que lo hagamos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sale? Entonces, las señales son iguales cuando el periodo lo hacemos muy grande. ¿Okay? Bueno, si ustedes se fijan, si nosotros tomamos esta motivación o esta forma de representar la señal original como una versión periódica y nosotros le aplicamos la serie de Fourier
a la versión periódica, fíjense que aquí nos llevaría a un hecho muy particular, y es que, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la información en frecuencia, decíamos que entre cada uno de estos componentes, la distancia era 1 entre el periodo. Pero si el periodo es muy grande, esto quiere decir que la distancia entre los componentes va a tender hacia 0. Y en lugar de tener una curva discreta, vamos a tener una curva continua. ¿Okay? Y eso es lo relevante de esta explicación. Y es por eso que cuando tomamos esta forma de explicarlo, nos lleva a que el espectro de la información en frecuencia de una señal sin periodo, cuando la vemos como una señal periódica y cuando hacemos esta suposición, nos llevaría a un espectro continuo. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, bueno, vamos a analizar la versión periódica, vamos a calcular su serie de Fourier. ¿Ok? Y en este caso calculamos los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Okay? En este caso, la señal periódica es la que sustituimos, pero la señal periódica es la misma que la señal original en el periodo. ¿Okay? Y la señal afuera del periodo vale 0, la señal original. Entonces, esto lo que nos lleva es que los coeficientes los podríamos calcular a través de esta integral de menos infinito a infinito sobre la señal original. Esto es lo que motiva la expresión de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es esta integración donde lo único que va a cambiar es que el componente KF0, a esto le vamos a llamar la frecuencia. ¿Ok? Y entonces la transformada de Fourier es esta integración infinita donde la señal la estamos multiplicando por esta función exponencial, que si ustedes tratan de hacer una analogía a lo que veían en tiempo continuo en Laplace, se parece a Laplace, donde la única diferencia es que en lugar de que tener S, ahora tiene J2πf. Si ustedes recuerdan la transformada de Laplace, esto era de menos infinito a infinito. Menos ST, perdón. Entonces la única diferencia es que S lo están poniendo J2πf. ¿Ok? En consecuencia, bueno, entonces yo tengo mi transformada de Fourier aquí ya definida. Entonces los coeficientes de la serie de Fourier los podríamos encontrar simplemente sustituyendo la frecuencia en múltiplos de la frecuencia base. ¿Ok? Bueno, puedo ir de tiempo a frecuencia, pero también puedo regresar. Entonces tengo la transformada inversa. ¿Ok? Y esto tiene igual las condiciones de Dirichlet para que esté bien definida. Puedo hacer un cambio de frecuencia para una frecuencia radial que le estoy llamando omega mayúscula. Y entonces esta es la definición más general de la frecuencia, cuando la frecuencia está en radianes sobre segundo. Entonces,
Aquí está. Y me puedo regresar. Ustedes lo pueden expresar aquí gráficamente. Ustedes pueden estar con la señal en el dominio del tiempo y se van a la frecuencia por la transformada de Fourier y pueden regresar por la transformada de Fourier inversa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tienen ida y regreso. Una particularidad es que la energía se mantiene a través de la transformada de Fourier. Si ustedes recuerdan, la energía de una señal es esta integración del valor absoluto al cuadrado. Hay una identidad que se llama la identidad de Parseval, que lo que les dice es que esta energía se mantiene en el dominio frecuencial. Es decir, el área bajo la curva del valor absoluto al cuadrado de la respuesta, perdón, de la transformada de Fourier es igual al área bajo la curva del cuadrado del valor absoluto de la señal en tiempo. Y eso lo que los lleva es a que cuando grafiquemos la frecuencia contra el valor absoluto de la transformada de Fourier, esto le llamamos la densidad de energía espectral. Y esto les dice cómo se distribuye la energía a lo largo de la frecuencia. ¿Vamos bien? Esto es, les digo, un repaso de lo que se ve en señales y sistemas. No sé si hubiera alguna duda. Como ejemplo, voy a ver un pulso. La idea es que vamos a ver la información que tendría aquí un pulso. Aquí se supone que este pulso tiene una altura A. Aquí está menos tau sobre 2 a tau sobre 2. ¿Ok? Y la idea es yo quiero encontrar la densidad de energía espectral para un pulso que tiene tau segundos de ancho y una amplitud de A. Bueno, aplico la... ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aplicar la transformada de Fourier. ¿Ok? Le aplico a este pulso. Este pulso tiene una duración de menos tau sobre 2 a tau sobre 2 y vale A. ¿Ok? Vuelvo a aplicar la expresión que les decía de E a la, digamos a decirle aquí, no sé, beta por T. Entonces es E beta por T entre beta, y aquí sería desde A hasta B. Y
recuerden también aquí la otra expresión que les decía. Seno de teta S a la J teta. ¿Ok? Y entonces, al final de cuentas, lo que obtienen es esta expresión. ¿Ok? La densidad de energía es elevar el valor, bueno, el valor absoluto al cuadrado de la transformada de Fourier. En este caso, como es un valor real, el valor absoluto coincide con el cuadrado. Y nuevamente voy a tener ciertas frecuencias para las cuales esto se va a hacer 0. Y esto me va por este numerador. ¿Ok? Y entonces estas frecuencias van a ser, dependen del ancho del pulso. Si este pulso está delgadito, entonces estas frecuencias van a ser altas. Si este pulso es muy ancho, entonces frecuencias van a ser bajas en las cuales se haga 0. Ok. Y aquí tengo el ejemplo. Aquí es 10.4. Esto sería la descripción de la respuesta en frecuencia para punto 4. Y cuando lo hago un poquito, en este caso, más delgado, entonces esto se ensancha. ¿Okay? Y entonces tienen la respuesta roja. Bueno, hasta aquí es lo que quería ver hoy. No sé si haya alguna pregunta hasta ahorita. A ver, les encargo, vamos a tomar unos 2 minutitos y vamos a retomar el examen. ¿Sale? Entonces vamos a tomar un break de unos 2 minutos para ver lo del examen y ya con eso cerramos la clase. Bueno, voy a retomar nada más para concluir el examen que tuvimos el viernes. Ya casi todos están calificados, ya nada más me quedan creo que unos 10 por calificar. Hoy ya sin falta lo termino. Pero sí quería ir un poco en la solución. Entonces,
Vamos a ver, entonces, en el primer problema, dice, para el siguiente sistema, con la condición inicial, y de menos 1 igual a menos 5, encontrar la salida para un escalón de entrada. Entonces, lo que vamos a suponer aquí es que esto es un escalón. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar en este caso la transformada Z unilateral en ambos lados. ¿Ok? De hecho, ustedes lo pueden, esta expresión la pueden escribir. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, la transformada Z del escalón es 1 entre 1 menos Z a la menos 1. ¿Ok? Entonces, aplico la transformada Z en ambos lados y entonces me va a quedar Y de Z y aquí después me va a quedar menos un quinto, acuérdense de este un quinto. Y luego la transformada de la señal retrasada, que es Z a la menos 1, la transformada Z unilateral, más la condición inicial. Y en este caso la condición inicial es menos 5. Sustituyen y entonces esto les va a quedar Y de Z 1 menos un quinto Z a la menos 1 y la condición inicial se va a transformar en un, como queda menos por menos y aquí tienen un quinto y menos 5, esto les va a dar 1 del lado derecho, pasa como menos 1. Y cuando hacen el denominador común les queda Z a la menos 1, 1 menos Z a la menos 1. ¿Sale? Después esta componente lo pasan dividiendo y entonces lo que obtienen es esto. ¿Ok? Multiplican arriba y abajo por Z al cuadrado. Y entonces aquí les va a quedar Z entre Z menos 1 por 1 entre Z menos un quinto. Esta Z en el numerador la pasan dividiendo para que les quede Y de Z unilateral entre Z. Y lo que van a hacer luego es fracciones parciales. ¿Okay? Obtienen los residuos y en este caso el primero les va a quedar 5 cuartos, después menos 5 cuartos. Y entonces cuando sustituyen, ¿ok? Regresan esta Z al numerador y multiplican por Z de menos 1 y arriba y abajo. ¿Ok? Y después aplican la transformada Z inversa. ¿Ok? Y entonces les va a quedar 5 cuartos, 1 menos un quinto a la n por el escalón. A ver, no sé si tengan dudas de cómo obtuve este primero. ¿No? Muchachos. No, profe. No, profe. Bueno, problema 2 dice demostrar que los siguientes sistemas son equivalentes, están en el dominio del tiempo. La idea al final del día es transformar al dominio Z y mostrar que las funciones de transferencia son iguales, entonces representan la misma dinámica.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos la transformada Z al primero y genero la relación de transferencia que le llamo H sub A. Si se fijan, aquí el numerador lo pueden factorizar y entonces les queda el mismo término en el numerador y en el denominador. Entonces, al final les queda que la relación de transferencia es una relación 1 menos 0.1 z a la menos 1. Y cuando ustedes aplican la transformada z al b, pues les queda exactamente lo mismo. Y entonces les queda que estos dos son iguales. Entonces, los sistemas son equivalentes. ¿Ok? El último, había que encontrar de la transformada z, encontrar la transformada inversa para encontrar la respuesta al impulso. Es decir, lo que yo quería era h de n, tal que esto fuera ¿ok? ¿Qué fue lo que se hacía? Bueno, transformaba a potencias positivas para poder hacer la expansión en fracciones parciales. Aquí multiplicaba por z al cuadrado. ¿Ok? Y me fijaba que el denominador lo puedo escribir como z menos 1/5, z menos 2/5. Después aplicaba fracciones parciales. ¿Ok? Y al momento de regresarme a potencias negativas, me queda aquí arriba un z a la menos 1. Y entonces de ahí que tenía que tener cuidado. La transformada de la señal exponencial esto es 1 menos. Si se fijan, se parece, pero tiene el z a la menos 1 arriba, estos dos términos. Y entonces lo que va a pasar es que estos z a la menos 1 se vuelven retrasos en el dominio del tiempo. Y entonces me queda la forma exponencial, por ejemplo, en el primer caso con 1/5, pero tengo que ponerle n a la menos 1. Y en el segundo me queda 2/5, pero por n a la menos 1. ¿Ok? No sé si tengan dudas. Yo ahí, Bueno, profe, tengo, antes de hacer las fracciones parciales igual, y me puso que lo tengo mal planteado. la verdad, traté de entenderle lo que ponían. Muchos, la verdad, tenían cosas. Miren, es muy difícil para cualquier profesor encontrar sentido en un desarrollo cuando a veces las cosas están por un lado, por el otro, por el otro. Le invertí mucho tiempo en tratar de entender cómo tenían las cosas. Por decirles un ejemplo, aquí en el B, en el 2, algunos me copiaron mal y en lugar de ponerle .1 me pusieron .01 y me decían 1 menos .01 y me decían igual al de aquí arriba a 1 menos .1 y dices, no, pues, espérame, ¿cómo va a ser igual? Algunos tenían cuestiones que no se veían con sentido. Entonces también yo trataba de entender qué es lo que estaban haciendo en su desarrollo. Muchos, en lugar de ponerme el desarrollo de arriba hacia abajo, me ponían un pedazo del lado izquierdo, un pedazo del lado derecho y luego otro como incrustado. Es muy difícil para uno. Si tienen alguna duda particular, lo puedo revisar, no hay problema. Solamente les pido, mándenme un mensaje en el chat, particularizado, no tiene que ser el chat de la clase, el chat de Teams y yo lo reviso, no tengo problema. Pero díganme por qué creen que está bien y yo lo checo, no hay problema. Sí traté de ver todo el desarrollo, no me interesa nada más que me lleguen a esto. ¿Sale? Me interesa que haya un desarrollo, que haya una metodología, que haya una progresión en qué están haciendo y que me vayan explicando. No me interesa nada más, digamos, llegar aquí.
Eso no le encuentro mucho sentido. ¿Ok? Lo que le encuentro sentido es a que me entiendan el procedimiento y me expliquen lo que están haciendo. ¿Sale? Pero, obviamente me puedo equivocar, no hay problema, lo reviso. Mándenme un mensaje. Algunos, me acuerdo, en este no me ponían el Z a la -1. O sea, me decían que esto era 1. Y aquí estaba 1. Y de repente me llegaban a los retrasos aquí. Digo, no, pues no entiendo cómo lo hizo. La verdad. Entonces, sí intenté seguirlos en los desarrollos. Les digo, no puedo descartar que me pueda equivocar. Pero denme sus argumentos y los reviso. Bueno, pues entonces nos vemos hoy, ¿qué es? Martes, el jueves. ¿Ok? Ok, hasta el jueves. Bueno, nos vemos, muchachos. Mande.